Bueno, chicos, bueno, me presento, soy Matías Costa, ya me han visto en varios videos, soy ayudante de coordinación del ramo, ya, ayudante por parte del Departamento de Física de este proyecto. Y vamos a hacer ahora el ejercicio 4 del módulo 10 respecto a la ley de Ampère, ya, que dice que se tiene un cilindro, ya, macizo, conductor muy largo y de radio R, como dice ahí la figura. Estamos en el contexto que lo pusimos en el plano aquí por un tema de las referencias que vamos a tomar ahora, ya. Tema de la densidad de la corriente y todo eso. ¿Ya? Y con un vector densidad de corriente, ¿ya? La densidad de corriente la voy a explicar en breve, ¿ya? Que tiene esa forma, J sub 0 por K1, quiere decir que sale del plano. ¿Sabe qué quiere decir? Que la corriente que está circulando a través de este cilindro sale del plano, ¿ya? Bueno, si sale del plano te pone al tiro que el campo magnético genera ya puede ir adivinando el sentido que tiene, ¿ya? Como para que vayan adelantando el trabajo, ¿ya? Y tiene una corriente neta de valor I sub 0, o sea que la corriente que está completamente distribuida circulando por este cilindro es I sub 0, ¿ya? Voy a poner ahí las pequeñas pifias del momento, I sub 0, ¿ya? Esa es la corriente neta que está distribuida en todo el cilindro, ¿ya? Ahora bien, lo que nos piden es, en el primer caso, con esta densidad que nos dieron, J sub 0 por K, que es una densidad constante como pueden ver, es calcular la función de campo magnético en todo el espacio. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué quiere decir? Que es para un radio al interior de este cilindro, después para un radio al exterior de este cilindro, ¿ya? Primero, antes que todo, la densidad de corriente, que se interpreta por la letra J, la escribí mal, lo siento, letra J, ¿ya? Se interpreta como la cantidad de corriente que está circulando por un conductor cilíndrico, ya un conductor con un cuerpo, ¿ya? Partido por el área, o mejor dicho, la superficie de ese corte transversal. O sea, eso es como una aplicación general, ¿ya? Para distribuciones donde no necesariamente son simétricas, ¿ya? O simétricas o más bien distribuidas homogéneamente, se interpreta como un dI sobre un ds, lo usual. Pero aquí, si ustedes recuerdan la igualdad de la ley de Ampère, que es la integral de circulación del campo, que es igual a un sub 0 por la corriente enlazada, lo que nos pide nosotros es la corriente. Entonces lo que nosotros tenemos que despejar es la corriente esta igualdad. Entonces nos queda J por ds. Y para sacar la corriente, ¿qué tenemos que hacer? Integrar, ¿ya? Entonces acá nos queda que este corriente enlazada va a ser igual a la integral de J por ds, ¿ya? Después se van a dar cuenta que a diferencia de lo que pasaba con campo eléctrico o con Gauss, que como solamente trabajamos con un tipo de densidad, en general las integrales siempre van a ser similares. Por lo menos en su estructura, el diferencial de superficie también no va a cambiar mucho, ¿ya? Tendréis que darle otra figura nueva, definir algo nuevo, pero cosa que dudo, porque ahí arruinaría todo lo que es el proceso de la ley de Ampère que explicó Ricardo, para el caso altamente simétrico, ¿ya? Entonces, dando este pequeño concepto, que es como, por así decirlo, la cantidad de corriente que atraviesa por una superficie, que es este corte transversal, o sea, esta superficie de aquí, representada por este cilindro, que el corte transversal es como el área de una circunferencia, ¿ya? Eso representa esta superficie S de ahí, o de S, ¿ya? Entonces, el diferencial de superficie va en función de eso, ¿ya? Que lo van a ver después cuando hago el desarrollo del ejercicio. ¿Se entendió? ¿Puedo borrar? Sí. Ya. Entonces, para el primer caso, cuando tenemos este J que es constante, J sub 0K. Esa es la densidad que tiene cuando esta distribución es homogénea, ¿ya? Entonces, si yo, para el primer caso, cuando quiero calcular el campo magnético para un radio al interior de este cilindro, ¿ya? Voy a borrar esto. Ya se entendió que estamos en el plano XY, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es básicamente tomar un radio al interior de la esfera, a cualquier punto, y voy a tomar este perímetro, para calcular el campo, ¿ya? Entonces se tiene que
la integral de circulación del campo, V por dl, es igual a mu sub 0 por la corriente enlazada. ¿Ya? Entonces, tomando este radio como referencia, siguiendo el desarrollo que siguió Edgardo, ¿ya? Supone que esta trayectoria que yo estoy tomando es la trayectoria que sigue el campo magnético de esa distancia. Entonces, el producto punto entre el B y el DL, ¿ya? Siempre va a ser constante, por así decirlo, en módulo por lo menos. Entonces, este producto punto me va a dar en la multiplicación de los dos módulos, resolviendo el producto punto. Entonces, esto me queda B por DL, que es igual a mu sub 0 por la corriente enlazada. ¿Y aquí dónde está el problema? ¿Por qué? Como si recuerdan, lo voy a hacer acá abajo. ¿Ya? Esa corriente enlazada va a ser la integral B J por ds, ¿correcto? Pero cae la particularidad de que ahora este J que está ahí es un valor constante. Entonces yo lo puedo sacar afuera de la integral, ¿correcto? Entonces esto me queda simplemente la corriente enlazada va a ser igual a J por la integral de ds. Y este ds representa esta superficie, el corte transversal que yo estoy haciendo al cilindro. Pero, recordando que solamente la corriente enlazada me importa esta área de acá que yo estoy pintando con rojo. ¿Y cuál es esa área de ahí? Claro, que al final esta resolución me va a quedar J por S. J por la superficie. ¿Cuánto vale la superficie? Esta superficie que estoy encerrando. ¿Cómo? ¿Cómo que 4πr cuadrado? Eso es superficie de esfera. Estoy explotando simplemente por la superficie de este corte transversal, de la circunferencia. ¿Cuánto es? ¿Ah? ¿Estás perdido? J por la superficie de este corte, que es pi por r cuadrado, por este r de ahí. Superficie de la circunferencia, eso es todo. Ya se están confundiendo con Gauss, ¿ven? Ya. Ya, entonces tenemos eso. Entonces esto aquí va a quedar por J pi r cuadrado. ¿Ya? Y resolviendo esto, el B como es constante, por lo menos su módulo, cuando resolvemos esto, nos va a quedar que B por la resolución del DL es igual a un sub 0 por J pi r cuadrado. Y este DL representa la resolución de la integral, o sea el perímetro de este radio de la esfera, de la circunferencia que estoy tomando. ¿Cuánto es el perímetro ahí? 2 pi por r, ¿cierto? Alguien está bien perdido por ahí en la fórmula. ¿Ya? Entonces esto es, la resolución del DL cerrado va a ser 2 pi por r, ¿ya? Que es el perímetro de esta circunferencia o anillo que estoy tomando, por así decirlo, lazo cerrado, ¿ya? La resolución de la integral de circulación. Bueno, si vemos aquí al tiro, podemos notar que vamos a simplificar ciertas cosas, ¿ya? Vamos a simplificar esto y un radio, ¿ya? Entonces nos va a quedar que el campo magnético, o sea, la magnitud del mismo es mu sub 0 por J por R partido por 2, ¿ya? ¿Qué sentido tiene? Estamos generalizando, no estoy viendo ningún punto en específico, así que tiene que ser uno de los dos sentidos, horario o antihorario. A priori, ¿qué dicen ustedes? La corriente está saliendo, ¿ya? Recuerden que la densidad de corriente va hacia afuera, o sea que la corriente sale. Antihorario, ¿cierto? Entonces, en general uno le pone a la flechita ahí el tetatón. Bueno, en algunos libros se le ocurre estudiar de otra parte, lo ponen con fitongo, tetatongo, entonces ya depende de la notación que usan cada autor, ¿ya? Si se fijan, al interior de este cilindro nos dio una relación directa entre el campo y el radio, porque todo esto de aquí, el mu sub 0, el J y el 2, son valores constantes, ¿ya? Permeabilidad del vacío, el J que nosotros lo asumimos constante, y el 2 que es una constante más que conocida, más conocido que pi. Ya, entonces, como este es el radio que yo estoy usando como variable, o sea, este campo magnético, la función de ese radio, ¿ya? Quiere decir que yo a medida que aumento el radio dentro del cilindro, dentro del cilindro infinito, quiere decir que el campo magnético va aumentando, ¿cierto? O sea, claro, se entiende. Yo a medida que aumento este radio de tamaño, quiere decir que voy tomando más corriente. Entonces, si voy tomando más corriente, aumenta la magnitud del campo, ¿ya? Esa es la lógica para campos constantes, ¿se entiende?
¿Ya? Una relación directa, de hecho una relación lineal incluso. Después lo vi en un gráfico una línea recta. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Ya. Voy a guardar este resultado aquí. Que es 1 sub 0 por J por R partido 2. Bien. Entonces, miren, voy a borrar aquí, ¿ya? O por lo menos esta parte. Ya, eso sí. ¿Lo vieron, cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Esta parte, ¿ya? Entonces ahora, olvidando un poquito esto que está aquí, yo ahora voy a tomar un radio que estoy afuera de la esfera, o sea, afuera de afuera del cilindro, ¿ya? Entonces, este es mi nuevo perímetro imaginario que yo voy a tomar para calcular el nuevo campo magnético, ¿ya? O sea, quiere decir que el campo magnético que estoy calculando esa distancia R va a seguir esa trayectoria, ¿ya? Pero ya es una generalidad, ¿ya? Como que no entiendo. Y entonces, llegamos a la conclusión de que, bueno, este procedimiento se mantiene, B por DL, que es la resolución del producto punto, que va a ser igual a 1 sub 0 por la corriente enlazada, ¿ya? Entonces esto nos queda B por DL, ya que los módulos son constantes, 1 sub 0 por la corriente enlazada, ¿ya? Entonces tenemos, para simplificar un poco el cálculo, tenemos dos incógnitas, que es este perímetro, imagínate que estoy tomando, y la corriente que yo tengo encerrada, ¿ya? Ahora, como dato, dicen que la corriente neta que está encerrada en todo el cilindro, ¿ya? Es I sub 0, ¿ya? Entonces, ¿cuánto hace la corriente enlazada? I sub 0, ¿cierto? Entonces, acá digo que la corriente enlazada es I sub 0, ¿ya? O sea, si quieren resolver la integral también es válido. Pero si ya les dicen que la corriente neta que está circulando por todo el cilindro es I sub 0 y estoy considerando todo el cilindro ahora, simplemente digo que por ahí está pasando I sub 0, ¿ya? Es más corto en el desarrollo. O sea, se dan un paso menos, ¿cierto? Ya, dependencia de lo que les pida también la prueba, lo calculan o no, ¿ya? Pero es lo mismo. Y la integral de circulación, el DL, que es de nuevo el perímetro. El perímetro no cambia, ¿cierto? Vuelve a ser 2pi por R, solamente que este R ahora representa un R que está afuera del cilindro. O sea, aquí tenía que haber cambiado los límites. Que era con R mayor que R. Ahí no me soplaron. Ya, entonces, esto va a quedar como campo magnético por 2pi por R, que es igual a mu sub 0 por I0, ¿ya? Entonces el campo magnético es mu sub 0 I0 partido 2pi por R, y como es el mismo corriente y el mismo campo, va a seguir de nuevo la misma trayectoria, y va a ser entonces un tetratongo positivo por el sentido antihorario, ¿ya? ¿Se le hace familiar esa fórmula del caso anterior? El caso que explicó Edgardo. Ya es, por así decirlo, similar a lo que pasaba con la esfera en Gauss cuando calculabas el campo afuera, con una densidad constante. Por así decirlo, el ya afuera del cilindro tiene como un comportamiento similar o tal forma muy similar a una conductor finito, ¿ya? Conductor largo nomás, ¿ya? Una línea infinita, ¿ya? Y eso, entonces al final, por así decirlo, la respuesta, voy a copiar esto acá de nuevo, 1 sub 0 por I0 partido 2pi R en tetratongo. ¡Ah! Casi la barro. ¿Unidad de medida? Tesla. Les cuentan por eso, así que son detalles, Está papeado uno que termina haciendo esto. Pero esas son las unidades de medida, que eso es importante. Entonces al final la respuesta que uno le queda, ¿puedo borrar? ¿Copiaron? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, todo. ¿Veo una aburrida por ahí? ¿Ya? Entonces, al final la respuesta final, por así decirlo, es que el campo magnético, en función del radio, este radio que nosotros estamos tomando, va a ser mu sub 0 por la densidad por R partido 2 para un R entre 0 y el radio de la esfera, y mu sub 0 y 0 partido 2pi por R, y los sentidos de tetratongo entre para un R que sea mayor que el radio de la esfera. Y todo esto unidad de medida Teslas. Y esa es la respuesta para el caso 1, para el caso cuando la densidad es constante, ¿ya?
¿Alguna duda? El procedimiento es súper corto, en general no hay mucho que ir variando. ¿Pero se entendió? ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Por allá no? ¿No? Ya. Bueno, ahora vamos a ver el caso B, donde nos cambia la densidad. La densidad ahora es alfa por R, o sea, quiere decir que ya aquí no... Estamos diciendo que ahora que la densidad va a variar según el radio, ¿ya? Una densidad variable, que también va en el mismo sentido, o sea, para afuera. O sea, en ese sentido, el sentido del campo no nos va a cambiar. Y también nos pide en cualquier punto, ¿ya? O sea, generalizar de nuevo, ¿ya? Entonces, ¿puedo borrar? ¿Copiaron todo? ¿Sí? Ya. Voy a borrar esto de aquí. ¿Ya? Entonces, primero que todo nos va... Ya. Ustedes ven, si analizan la fórmula un poquito, se fijan que la parte del B por DL no cambia mucho. O sea, siempre es un perímetro, dependiendo del radio que uno le dé para calcular el radio que uno esté tomando, depende de la distancia, ¿cierto? O sea, en este caso, si se dieron cuenta, en los dos ejercicios, nos dio 2pi por R, que es el radio que nosotros estamos definiendo, ¿cierto? Entonces, esa parte del desarrollo en general no cambia mucho. Pero ¿qué va a cambiar ahora? Que así tenemos que resolver como tal integral de la corriente enlazada. ¿Por qué? Porque la densidad es variable. ¿Ya? Entonces, siguiendo con eso, vamos a volver un poco en el dibujo. ¿Ya? Y ahora vamos a calcular de nuevo el campo magnético para un punto al interior de la esfera. O sea, esto es lo que nos importa. Y esta es la área que nos importa a nosotros corroborar. Hasta un radio está ahí nomás. ¿Ya? Ese radio. Lo voy a remarcar con otro color mejor para que se note. Pero ese radio es que no importa. ¿Ya? Entonces, volviendo al desarrollo de esto, nos va a quedar de nuevo B por DL es igual a 1 sub 0 por la corriente enlazada. El campo magnético lo sacamos fuera de la integral, porque el módulo es constante. ¿Ya? Y nos queda eso. Entonces, como les dije, esta resolución de la integral de circulación, simplemente el DL va a volver a ser 2pi por R. Eso no cambia mucho. ¿Ya? Pero aquí está el cambio. ¿Por qué? Que la corriente enlazada va a ser la integral de J por ds. ¿Ya? Y el J es este valor de J que está aquí, que es alfa por R, o sea que quiere decir que varía según el radio. Entonces nos va a quedar una integral doble de alfa por R por el ds. ¿Y cuál es el ds que tenemos que utilizar acá? ¿Cuál es el diferencial de superficie? Estamos integrando sobre el corte transversal de un cilindro. El corte transversal de un cilindro, ¿qué área tiene? De una circunferencia. ¿Ya? Quiere decir que varía tanto, por así decirlo, varían su radio, ¿ya? Y varían su ángulo. ¿Ya? Entonces es, por así decirlo, el mismo diferencial que utilizamos para el caso de los discos, ¿ya? Que es, eso sí, voy a utilizar otra variable, ¿ya? Que sería ρ por de teta por de ρ. Ya, este ρ representa la variación de radio. Lo que pasa es que no quiero mezclarlo con la misma letra que estoy usando acá. Ah, no, pero sería la misma. Sí, nugget. Sería por R. ¿Ya? Por R. A esta letra entonces yo le voy a cambiar la variable y le voy a decir R'. ¿Ya? Para que no se confundan los R. R'. ¿Ya? Para que no nos confundamos. Que es el R de la variable de integración, este es el R imaginario que estoy tomando. ¿Ya? Pequeño detalle. ¿Ya? Y entonces, ¿y los límites? Bueno, al igual que pasaba con antes, hay un límite que no va a cambiar nunca. El límite del ángulo, como estamos siempre integrando sobre una circunferencia entera, va a ser 0 a 2pi. El límite del radio va a ser el límite de esta área que estoy tomando, o sea, va a ir de 0 hasta mi R'. ¿Ya? Esta R' que estoy tomando como variable. Entonces ahí es desde 0 hasta R'. ¿Ya? Pequeños detalles, notaciones que se nos escapan de repente, pero es válido tenerlo para no confundirse. ¿Ya? Y entonces el problema ahora se remite, se acorta básicamente a resolver eso. No está tan feo, ¿cierto? Entonces al final la corriente enlazada nos va a quedar alfa, que es constante. Si resolvemos al tiro el del ángulo que no varía, nos va a quedar por 2pi, y a la integral de 0 hasta R' de R cuadrado de R. ¿Ya? Eso nos queda como alfa por 2pi por la integral de R al cubo sobre 3 entre 0 y R'. Y esto nos queda, al final, la corriente enlazada va a ser
2pi alfa tercios por r prima al cubo. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta ahí? Eso es matemática, es resolver no. ¿Ya? ¿Queda alguna duda? ¿Lo hice mal? ¿No? ¿Ustedes que me corrijan? Ya, entonces, al final, la resolución nos queda por B, que es igual a 2pi por este R', que es igual a mu sub 0 por la corriente de la sal, que es 2pi alfa por R' al cubo, partido 3. Ya, simplificamos el pi al tiro, ¿cierto? Y el 2. Curiosamente, que simplificamos el 2. Sí, y un R. Listo. Se nos simplificó todo. Y nos queda al final que va a ser mu sub 0 por alfa por R' al cuadrado partido por 3. ¿Sentido? No ha cambiado el sentido, que la corriente la volvemos a definir hacia afuera, entonces por ver la mano derecha va en sentido anterior. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí, llega a latear un poquito en tanto el desarrollo y todo eso, pero hay que hacerlo, hay que entenderlo. ¿Ya? Que estos son los otros casos que pueden preguntar. Entonces, para campo magnético dio mu sub 0 por alfa por R' al cuadrado partido 3 en sentido de total. ¿Ya? Esto es para 0 entre R y R. ¿Ya? Y ahora vamos al otro caso. ¿Puedo borrar? ¿Copiamos todo? Permiso. Pero en general no va a cambiar mucho. ¿Ya? Esto de aquí no cambia. Pero sí va a cambiar algo. Sí va a cambiar un detalle. Este es el desarrollo y se permanece igual. ¿Cuál es la diferencia ahora? Como les dije. Ya, que ahora vamos a volver a tomar este radio para afuera, este R'. Ahí. Entonces mi perímetro cerrado va a ser esto. Entonces yo toda la corriente que estoy cerrando es, olvídense de este valor, ¿ya? Es todo esto, ¿cierto? Ahora estoy considerando todo el cilindro completo, este cilindro radial. ¿Ya? Entonces como les dije, el dr no va a cambiar, porque de nuevo va a ser este dr por 2pi por R', que R' es mi variable. Lo escribí mal. R'. ¿Ya? Pero aquí en este tema la corriente enlazada cambia algo. ¿Qué cambia? Porque ahora estoy considerando el área completa del cilindro, del corte transversal. ¿Ya? El límite del ángulo no cambia, pero el límite del radio sí cambia, ¿cierto? Va a ir de 0 hasta la R grande, porque hasta ahí nomás tengo corriente, ese es mi límite. De 0 hasta la R grande. ¿Ya? Bueno, y en general entonces la resolución de la integral no va a cambiar mucho, ¿cierto? Va a permanecer casi igual. ¿Qué va a hacer? La corriente enlazada nos va a quedar el alfa por 2pi por la integral de 0 hasta R de R cuadrado de R, y esto nos va a quedar entonces 2pi por alfa por R al cubo partido por 3, ¿cierto? Porque cambia solamente el límite. ¿Se entendió? Es súper rápido. Disculpen, problemas de garganta. Y entonces nos queda que campo magnético es 2pi por R, va a ser igual a 2pi alfa R al cubo, R', recuerdo, partido por 3, y simplificamos el 2 y el pi. Ahora el R no lo podemos simplificar, y nos queda que el campo magnético en función de este R' va a ser alfa por R al cubo partido 3R'. ¿Y esto sentido? Está todo de nuevo, porque no cambia el sentido. ¿Ya? ¿Unidad de medida? Tesla. Y entonces, la respuesta, ¿puedo borrar esto? ¿Cierto? No, o sea, no. Ok. Yo lo voy a copiar. Take your time. ¿Pero arriba lo puedo borrar? ¿Eso ya está copiado o no? Sí, ¿Sí? eso sí. Ya. Ya veía algo volando hacia mi cara en medio del video. No sé si es bonito, pero hubiese sido chistoso. Ya, son cosas que pasan. Un sub 0 por alfa por
R' al cuadrado partido por 3 teslas. En sentido, te lo pongo para un radio entre al interior de la esfera, estoy metido por la esfera, es cilindro, 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 ¿ya? Es alfa por R al cubo. Oye, aquí me faltó el mutup 0. Estoy clarito, Sí. lo siento, pequeño error. Mutup 0 partido res R prima y subo, te lo toco. Unidad de medida Tesla para un R prima mayor que R. ¿Ya? Y esa es la generalidad del video, o sea, eso es el general del ejercicio, encontrar los campos magnéticos tanto dentro como fuera de la esfera, del cilindro, para densidades constantes y variables. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Se entendió todo? ¿Todo bien? El procedimiento es bastante mecánico.